Ciro Rodríguez, bien pueda, él está presente acá en el recinto, en la parte de adelante, en su curul habitual, como uno de los citantes de este importante debate, los servicios públicos vitales en época de crisis a nombre del Partido Conservador. Bien pueda, doctor Ciro. En esta emergencia económica, social y ambiental debida a la pandemia del COVID-19, el sector más crítico, nosotros podríamos decir que es el servicio de energía eléctrica. No solo por ser un servicio esencial, sino también por ser un servicio transversal a todo el sector económico y a servicios públicos esenciales como las telecomunicaciones, como el servicio del agua. Por eso, generar las medidas necesarias para mantener la continuidad del servicio de energía no era un reto menor. Y de esta manera, desde un principio, se genera esta emergencia, empezamos nosotros a promover este tipo de debates, porque debíamos garantizar la continuidad sin interrupciones, la estabilidad financiera de las empresas y lograr que todos los usuarios tuvieran el servicio. Por eso yo quiero resaltar en este momento de la emergencia las diferentes medidas que se tomaron en cabeza del Ministerio de Minas y Energía para mitigar primero los efectos asociados a la disminución de la capacidad de pago de los usuarios, como el diferimiento de las facturas, los programas de comparto de mi energía, el descuento por pronto pago y los programas que le generaron liquidez a las empresas, como el adelanto en el pago de los subsidios y los créditos a través de Findeter. Como todos sabemos, esto no se hace a costo cero y tampoco sin consecuencias. Y es lo que nosotros queremos analizar en el día de hoy en este debate. Por la metodología que hoy tenemos para la remuneración del sistema de distribución de energía eléctrica, que empezó a regir a partir del 2019, hubo un cambio a través de la resolución CREC 015 del 2018. Esta resolución tiene unos objetivos muy específicos. Dentro de los objetivos que tiene esta resolución es realizar unas inversiones de 7.5 billones de pesos en los próximos 5 años. Estas inversiones las realizan los usuarios a través de las tarifas, y estas inversiones están atadas al cumplimiento de una senda de disminución de pérdidas y de la misma forma al mejoramiento de la calidad en el servicio de la energía y mejorar la calidad para los usuarios peor atendidos. Esta metodología se hace en condiciones normales, teniendo en cuenta que todos los operadores de red presentan aprobación de ingresos y un plan de reducción de pérdidas y de mejoramiento de los índices de calidad atados a esta inversión. Yo quisiera que tanto el Ministerio de Minas y Energía como la CRED me respondieran si estos objetivos han variado, si les ha tocado variar estos objetivos, si la Superintendencia de Servicios Públicos ha tomado algunas medidas para garantizar el cumplimiento de estos objetivos. Las diferentes medidas que se han tomado
debido a la pandemia han tenido principalmente dos efectos sobre el sistema de energía eléctrico. Uno es, como vemos acá, la disminución de la demanda de energía, inclusive por debajo del escenario más bajo que tenía proyectado la unidad de planeación mineroenergética. Y de la misma forma, con los efectos de postergar los pagos, la principal consecuencia es que esto genera una reducción de los ingresos por venta de electricidad y un riesgo en incremento de la mora. Nosotros quisiéramos que hoy nos dijeran qué impacto financiero ha tenido estos efectos en el sector eléctrico, si todos estos efectos de disminución de ingresos, de postergar pagos, que como es el gobierno nacional quien le responde a los operadores de red por el servicio regulado por los ingresos de este servicio, ¿qué efectos ha tenido sobre los subsidios? Como vemos, nosotros, el principal efecto de demanda se tuvo sobre el sector productivo, y esto es sobre el sector no regulado. El sector regulado, si bien es cierto, tiene una disminución en su demanda. El sector residencial, por las medidas de estudiar en casa, trabajar en casa, estar más en casa, ha tenido un aumento en la demanda de energía. El otro problema que nosotros descubrimos a través de esta pandemia, y quizás podríamos nosotros catalogarlo como una calamidad social, es el alto índice de usuarios sin servicio de energía por no pago. Yo quisiera preguntarle al gobierno nacional, inclusive el Congreso de la República debería tener una respuesta ante esta problemática social, porque como vemos nosotros en la diapositiva que se está presentando, los subsidios en Colombia carecen realmente de una debida focalización. Aquí vemos nosotros los problemas de inclusión y de exclusión en el sector eléctrico de nuestro país, en estos subsidios que se otorgan. Por ejemplo, en el estrato 1 vemos nosotros que esta inclusión de personas con mayores ingresos es cercana al 35%, y en el estrato 2 esta inclusión es superior al 50%. Esto tiene un efecto que nosotros estamos entregando unos subsidios a personas que no lo necesitan, y le estamos negando nosotros un mayor subsidio a las personas que sí lo necesitan, por ejemplo, a los que hoy en día están sin el servicio de energía por no tener esa capacidad de pago. A través de las grandes apropiaciones presupuestales que hoy se hacen para los subsidios, podríamos nosotros garantizarle a ellos el servicio durante todos los días del mes. El otro problema que nosotros hemos visto, que debido a esta pandemia se puede generar, y quisiéramos que hoy nos dieran una voz de tranquilidad y de aliento, que estos proyectos, principalmente los proyectos de generación, con esa gran política que se ha propuesto el gobierno nacional de transición energética, principalmente los proyectos de generación eólico y solar, que hoy para ponerlos en funcionamiento necesitan una debida interconexión hacia el sistema nacional interconectado. Y como vemos nosotros en esta gráfica, todos los proyectos de transmisión energética en el país, y principalmente los proyectos que necesitan una mayor interconexión, estos sistemas de generación, principalmente
la generación eólica, como es la línea colectora de 500 kilovoltios, hoy se encuentra suspendida, y la principal causa de suspensión de esta línea de transmisión son las consultas previas, las consultas a las comunidades. Quisiéramos nosotros que hoy aquí el gobierno nacional nos dijeran cuáles son precisamente esos problemas que se les han presentado para que estas consultas previas, que entendemos nosotros y de esa forma lo concebimos, es un derecho fundamental de las poblaciones indígenas a respetar su cultura, pero también deben tener un procedimiento de tal forma que estos proyectos estratégicos cumplan su misión, y es prestar un servicio de calidad en nuestro país. El otro elemento que nosotros creeríamos podría afectarse con esta pandemia son el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. El gran objetivo que se tiene en nuestro país es que a 2030 toda la población colombiana tendrá los servicios esenciales con servicio universal. Como lo dice nuestra Constitución, todos gozarán de este servicio. Si bien nosotros resaltamos las diferentes inversiones que se han realizado a través de los diferentes fondos de electrificación rural, los fondos de normalización de energía, los fondos para los sectores no interconectados con unas inversiones sostenibles, y traigo acá un ejemplo, las inversiones que se realizan en la región del Catatumbo, y principalmente en este año, en el año 2020, cercanas a los 90.000 millones de pesos, que son inversiones de justicia social y nos alcanzan a nosotros a tener esa gran esperanza de tener la cobertura universal. Por eso hoy quisiéramos nosotros tener acá unas respuestas de tal forma que en ese gran objetivo del sector eléctrico de mantener equidad en las tarifas, de mantener confiabilidad en el servicio y de la misma forma de sostenibilidad ambiental, van a tener la menor perturbación gracias a las medidas que se toman y que se deben tomar a través de regulación y de política pública. Muchas gracias, señor presidente. Quiero hacer un comentario que me pareció muy pertinente de la última presentación que hizo uno de los citantes, que fue el representante Ciro Rodríguez, al hablar de los subsidios, donde pues habló de una ineficiencia en los subsidios de energía eléctrica, donde unas familias que probablemente no requieren subsidio no lo reciben, y otras familias que sí lo requieren no lo reciben. Y ahí, representante, le cuento que hay un análisis bastante denso por parte de la misión de transformación energética, y pues me gustaría también poderle compartir resultados de ese análisis, porque esa es una discusión que es muy importante y que creo que pues me parece que es muy productivo y muy valioso que se dé también en el Congreso de la República. Claridad a los prestadores y sobre todo a los usuarios de a qué era lo que se tenía derecho durante la pandemia, de cuáles eran esas normas que les que beneficiaban a los usuarios, que ya tanto el honorable representante Ciro como el representante Buenaventura León hicieron referencia a los diferimientos de los usuarios del pago durante los meses de aislamiento preventivo y obligatorio. Esto es básicamente una muestra de un análisis interno que hacemos para saber, y mencionando, haciendo referencia a la intervención del representante Ciro, de cómo saber si una empresa podía empezar a tener riesgo financiero. Y era, acá construyamos un indicador que con ese reporte diario, de saber si estaban o no teniendo problemas, si sus gastos estaban de pronto superando los ingresos que estaban recibiendo por facturación, y para poder nosotros emitirle y elevarle las alertas al ministro de Minas y Energía, al ministro de Vivienda, a los directores de las comisiones, de qué otras acciones debían tomarse con el fin
de no afectar la prestación del servicio. Resaltar este debate porque se coloca dentro de la agenda pública la necesidad de seguir garantizando estos servicios públicos esenciales y básicos para la vida humana. De todas maneras, es importante seguir avanzando principalmente en la modernización, y yo quiero nombrar dos elementos básicos. Uno tiene que ver con la eficiencia energética. Aquí se habló sobre los kilovatios de subsistencia. Hoy con las nuevas tecnologías, si miramos nosotros en alumbrado público, mientras hace años nosotros utilizábamos una bombilla incandescente de 100 vatios, hoy podemos utilizar iluminación LED con consumos de menos de 10 vatios. Nosotros miramos lo mismo en refrigeración o de la misma manera en aires acondicionados. Cada vez el consumo de estos equipos son menores. Entonces aquí, más que seguir nosotros con estas ineficiencias en materia de energía eléctrica, tenemos que generar programas para el cambio de equipos de tal forma que podamos nosotros tener una mayor eficiencia energética. De la misma forma pasa con la transición energética. La transición energética no es solo de los grandes sistemas de generación, sino hay que llevarlo hacia los hogares, lo que nosotros llamamos la energía distribuida, que podamos en cada hogar, ojalá en los techos de nuestros hogares, poder tener la generación a través de energía solar o de energía eólica. Esto nos lleva a nosotros a solucionar ese gran problema de nuestro país, de nuestros hogares, y es que cada vez tenemos una menor capacidad de pago, y es llevar con sistemas de energía que tienden hacia los costos marginales de cero. Debemos avanzar hacia el reemplazo de los cambios de medición mecánica hacia el cambio de medición digital. Esto nos permite a nosotros en los hogares tener un mayor control del consumo de energía y ser más activos desde la demanda para lograr estos ahorros energéticos. De todas maneras, los datos que se nos dan en el día de hoy, principalmente los que nos muestra la señora superintendente de servicios públicos, debemos tenerlos muy en cuenta. Ella nos dice que el valor de energía en mora es de 4 billones de pesos. Eso es relevante dentro del sistema de energía eléctrica, y de la misma forma que los suscriptores en mora son 4.300.000 usuarios se quedan en mora. Si antes de la emergencia teníamos en energía 86.000 usuarios desconectados, seguramente vamos a tener nosotros, cuando reactivamos el sector a condiciones normales, vamos a tener muchos más. Y aquí hay que empezar principalmente a hacerle un llamado a la Comisión de Regulación, a la CREG, para que empiece a vigilar lo que es la utilidad razonable. Nosotros en el servicio de energía eléctrica, prácticamente 2 empresas son las que tienen el 60% del mercado de energía, son EPM y Enel. Y estas empresas en el semestre anterior sus utilidades no disminuyeron, sino por el contrario, aumentaron. EPM tuvo utilidades de 717.000 millones de pesos y Enel 432.123 millones de pesos. Por eso aquí yo casi que diría
que más que entrar a revisar la ley en algunos aspectos, ya que la ley lo que hace es desarrollar unos principios constitucionales que están en los artículos desde el 365 al 370, hay que generar unas mejores regulaciones que apunten hacia una mayor equidad dentro de nuestro sistema de energía eléctrica. Aquí lo mencionaron varios, aquí hay que empezar a revisar y una mayor focalización en los subsidios. Hay que mirar el costo de las restricciones, como se mencionó acá, bajo ese principio casi que quien la hace es quien la paga. Aquí este valor de restricciones prácticamente es una responsabilidad del operador y termina el usuario pagando esa falla que pueda tener cualquier operador. Y de la misma forma los costos de inversión, como se mostró aquí, están proyectados solo en distribución de energía unas inversiones por 7.5 billones de pesos. Estos mejoramientos no solo deben ir a cargo del usuario, sino que el operador, quien es el que tiene las utilidades, como lo hemos demostrado, debe también aportar en las inversiones para el mejoramiento de la calidad del servicio. Por lo tanto, creemos nosotros que en el día de hoy, con estas importantes intervenciones, y uno no deja de todas maneras de reconocer los grandes esfuerzos que se hacen desde el gobierno nacional, que nos han garantizado el servicio de energía, el servicio de gas y de la misma forma los de saneamiento básico con continuidad a pesar de esta emergencia.